Hola a todos, ahora en este video te explicaré el ejercicio número 16 sobre transistores BJT-NPN, su aplicación en DC. Este ejercicio nos pide encontrar estos dos valores, voltaje en emisor y corriente en emisor, para esta configuración. Tenemos una fuente de alimentación positiva de 6 volts en la terminal de base junto con un resistor de 330 kΩ. La terminal de colector está directamente a tierra. La beta del transistor es de 120. El emisor tiene una resistencia de 1.2 kΩ y luego va conectada a una fuente negativa de 6 volts. Primero, para el inciso B, vamos a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. Necesitamos encontrar mi corriente en emisor. Es decir, podemos analizarlo en esta parte. Sabemos que si vamos de menos a más es una subida de voltaje y si vamos de más a menos es una caída de voltaje. Primero tenemos voltaje positivo, que yo lo denoto con VSC, luego menos el voltaje que haya en el resistor de base, luego menos el voltaje base emisor entre la terminal de base y entre la terminal de emisor, y luego menos el voltaje que hay en mi resistor de emisor, y luego menos los 6 volts negativos que tenemos en emisor, igual a 0. Aplicamos ley de Ohm a los resistores. Sabemos que por ley de Ohm, voltaje es igual a intensidad por resistencia. En vez de colocar voltaje que hay en el resistor en base, colocamos intensidad en base por el resistor en base. En vez de colocar voltaje de resistor en emisor, colocamos intensidad en emisor por el resistor en emisor. Y después de que ya tenemos esta sustitución, vamos a hacer las siguientes equivalencias. Vamos a decir que intensidad en emisor es aproximadamente igual a mi intensidad en colector. ¿Por qué? Porque normalmente la intensidad en colector es mucho mayor comparada con la intensidad en base. Y si analizamos este circuito, vemos que si aquí viene la intensidad en colector y aquí en base, las dos se van a unir y su resultado dará la intensidad en emisor, pero como ya les dije, la intensidad en base es muy pequeña. Entonces la podemos desechar y solamente tomar en cuenta la intensidad en colector. Por eso digo esto, intensidad en emisor es aproximadamente igual a mi intensidad en colector. Y en cualquier transistor BJT, la intensidad en colector siempre va a ser beta veces la intensidad en base. Esto ya es una regla. Hacemos estos reemplazos. En vez de colocar aquí mi intensidad en emisor, colocaré intensidad en colector. Pero ya sabemos que intensidad en colector es igual a esto, beta veces la intensidad en base. Es por eso que en vez de colocar aquí intensidad en base, coloco beta por intensidad en base. Fue el único cambio que hice en comparación a la ecuación anterior. Luego de esto factoricé intensidad en base. Nos queda que VCC menos la intensidad en base, que multiplica la suma de mi resistor en base más beta veces el resistor en emisor, menos el voltaje base emisor, menos VEE, que es mi voltaje negativo, va a ser igual a 0. Luego lo que necesitamos aquí es vamos a empezar a despejar. Este término de mi intensidad en base lo pasamos del lado derecho. Y vamos a despejar intensidad en base, la cual nos va a dar VCC menos voltaje base emisor menos voltaje negativo sobre la suma de resistor en base más beta veces el resistor en emisor. Esto va a ser igual a mi intensidad en base. Ya reemplazamos porque todos los valores los conocemos. Y nos quedaría que mi intensidad en base es igual a 23.8396 microamperes. Y ahora hay que recordar las igualaciones o equivalencias que hicimos. Habíamos dicho que intensidad en emisor era aproximadamente igual a mi intensidad en colector. Y que intensidad en colector a su vez era igual a beta veces la intensidad de base. Es decir, podemos decir entonces que si intensidad en emisor es aproximadamente igual a la intensidad en colector, entonces la intensidad en emisor puede ser igual o aproximadamente igual a beta veces la intensidad en base. Hacemos este reemplazo y nos quedaría que tenemos una intensidad en emisor de 2.8607 miliamperes. Ahora para el inciso A, que en emisor, es decir, el voltaje que hay de esta terminal a tierra. ¿Y qué hay aquí? Pues únicamente tenemos el voltaje que hubiera en el resistor en emisor y mi voltaje negativo, es decir, mi voltaje en emisor va a ser la suma de estos dos voltajes.
Si aplicamos ley de Ohm, sabemos que mi voltaje que haya en el resistor en emisor va a ser igual a mi intensidad en emisor por mi resistor en emisor. Y luego pues sumado mi voltaje negativo. Reemplazamos y nos queda que voltaje emisor es igual a 2.8607 mA por 1.2 kΩ más menos 6 volts, porque es negativo. Y nos da un voltaje emisor de menos 2.56716 volts. Una vez teniendo esto, lo único que restaría sería ir a Multisim para comprobar los resultados. Una vez ya en Multisim, lo único que hice fue copiar mis resultados y mi circuito. Para este circuito vamos a necesitar dos fuentes de voltaje. Multisim nos da unas fuentes que es V-Rev, voy a usar yo la número 3 y la número 4. Necesitamos también una terminal de tierra. Necesitamos dos resistores. Nos vamos a básicos y luego a resistores. Necesitamos uno de 330 kilos y otro de 1.2 kilos. Y también un transistor BJT-NPN. Nos vamos a transistores, luego a transistores virtuales y BJT-NPN. Recuerden que con control R le pueden dar vuelta a los elementos para armar el circuito. Una vez ya teniendo el circuito, damos doble clic a las fuentes para configurarlas. Esta debe 6 volts y esta de aquí de menos 6 volts. Nuestro transistor debe tener una beta de 120, entonces damos doble clic al transistor, en valor, editar modelo y máximo ideal de beta progresivo le colocaremos nuestra beta, que es de 120. Damos enter, cambiar componente y aceptar. Ahora para mi voltaje en emisor debe ser de esa terminal a tierra, entonces voy a copiarla y pegarla. Doble clic y ya está como voltímetro en DC. Y para mi intensidad en emisor debo abrir circuito para que pueda colocar el multímetro en serie. Lo voy a reflejar horizontalmente y lo coloco de esta manera. Doble clic y como amperímetro en DC. Ya está todo listo. Daré en simular. Y tenemos una corriente de emisor de 2.852 mA y nosotros la calculamos de 2.8607 mA y el voltaje en emisor nos dice Multisim que tenemos menos 2.578 volts. Ya nosotros lo calculamos de menos 2.56716 volts, es decir, los resultados están correctamente. Y esto sería todo para el ejercicio número 16.